Gracias por estar con nosotros. Mire usted, pensar el país, pensar el mundo, pensar nuestra realidad no es tan sencillo. Regresar a los momentos importantes con detalle no es fácil. Por eso esta tarea de ofrecerle a usted, en la voz de los protagonistas, los momentos importantes de un año que se nos acaba, pero que tiene todavía incógnitas, que deja incógnitas, cabos sueltos para el que sigue, en donde ojalá estemos juntos. Gracias por estar aquí. Parte importante de los gobiernos, desde luego, es quién arropa, quién rodea a quien toma las decisiones. En este caso, a nosotros, a Congreso TV, a Discrepancias, tres de los más importantes pilares del gobierno nos ofrecieron sus puntos de vista. Lo mismo Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y Marcelo Ebrard, que tendrá el trabajo inmenso de confrontar todo lo que sucede en el Tratado de Libre Comercio y en las cosas que seguramente van a ser de nuestro interés. Ahí Rosa Isela Rodríguez nos dijo cosas muy importantes. Escuchemos qué viene, qué se está haciendo en el gobierno y qué se va a hacer, porque hay amenazas que hoy resultan tan frescas como las de aquel momento en que se realizaron las entrevistas. Vamos a escucharlas. Efectivamente no puedes conocer los sentimientos de la gente si no has caminado con ella. O sea, esa es una cosa mínima. Entonces, en la vida tienes enseñanzas, y una de las enseñanzas que me dio precisamente de conocimiento fue los recorridos que hice con el presidente López Obrador. Imagínense, otros reporteros, poquitos, nada más los de La Jornada, yo, vinimos caminando desde Villahermosa hasta acá, escuchando las demandas de la gente, escuchando pues su cansancio, su lucha, el reconocimiento de su derecho, de su libertad del voto, en fin. Si tienes que militar, no puedes permanecer solamente impávido o mirando con desdén lo que pasa en nuestro país. Y a mí, pues el periodismo me permitió hacer eso. Digo, no en cualquier periódico, en La Jornada, ¿no? Entonces, pues es un periodismo militante por las causas sociales. No puedes ser ajeno a ello, no puedes permanecer tú por allá y la problemática acá, ¿no? Tienes que venir acompañando a los que piden democracia, los que luchan por la dignidad del pueblo, ¿no? Porque se reconozca esa parte. La trayectoria te obliga a una cosa, te obliga a poner atención a las causas que dices defender, ¿no? O sea, te obliga a escuchar a la gente, te obliga a buscarle una forma jurídica a su problemática para la solución, te obliga a no estar desapegada de los dolores que tiene la población, de sus demandas, las demandas reales en relación con la pobreza, con la violencia, con todas las problemáticas que hay en nuestro país. Tenemos que servir a todas y todos los mexicanos. No es a unos sí y a otros no. El gobierno es para todas y para todos. Hay que tratar de que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, cualquiera de los tres, atiendan la problemática según le corresponda, ¿no?
que atendamos a la población, eso es lo que digo en primer lugar. La otra, pues que no haya corrupción, que en la Secretaría de Gobernación, las diferentes áreas se manejen con cero corrupción. La otra parte, pues es que nos toca ver el lado de la justicia, Miguel. Entonces, que los que estemos trabajando en torno a la justicia porque es una parte de lo que le toca a Gobernación, estemos buscando siempre la cero impunidad en el tema. Sí, se trata de buscar que toda la gente que busque esta parte en Gobernación pues encuentre eco para buscar los problemas en los diferentes lugares pues de que si haya amnistía, todas las responsabilidades que tiene Gobernación. Y cuando se dice no, es que se diga no, ¿por qué no? O ¿por qué sí? Que tengamos verdaderamente un sustento de por qué sí, por qué no. La otra, también que no seamos cómplices de las malas acciones, que no seamos, que tengamos cero complicidad en los temas, que no seamos cómplices de malos funcionarios o de delincuentes, etcétera. Esos son ejes en los que vamos a estar trabajando. Yo creo que ha sido un avance muy sustancial y por supuesto que se debe de mantener. Si ya se dieron esos pasos iniciales que no fueron fáciles. Y lo que estamos viendo en algunas regiones es que se van imponiendo las opciones de derecha, quizá porque las opciones de izquierda no fueron lo suficientemente atractivas o lo suficientemente persuasivas. Pero también hay ejemplos, y aquí México vuelve a ser un gran ejemplo, como las opciones de izquierda frente a ese mismo desencanto no solamente tuvieron éxito en una, digamos, primera oleada, sino que tienen todavía más éxito en una segunda oleada, como es el caso del reciente proceso electoral en México. No ocurre lo mismo en otros países. Bueno, también ahí tiene que ver, Miguel Ángel, con temas que van desde liderazgos individuales o sistemas de partidos, como también nos ha ocurrido en México, que dejan de responder en un momento dado a las necesidades de las sociedades. Yo creo que esto está ocurriendo en algunos países de Europa, está ocurriendo en algunos países de nuestra propia región, pero yo diría que es también una gran oportunidad para que con modelos como el nuestro y el de otros países, también las izquierdas en el mundo se organicen mejor y puedan presentar, se renueven, ¿no? Pues sí, opciones atractivas. ¿Por qué ganan estos grupos más de una corriente conservadora y derechista? Pues porque también la oferta de la izquierda no resulta suficientemente atractiva. Y hay que tener audacia y hay que atreverse. Y yo creo que el ejemplo mexicano, en este mismo contexto que tú describes, adquiere particular relevancia. Y nos echamos para adelante en la Cuarta Transformación y se postuló a una mujer que va a ser la primera presidenta en América del Norte, no nada más en México, la primera en América del Norte, y que le da continuidad a un proyecto transformador de fondo, de temas de raíz, ¿no? Que es lo que está realmente ocurriendo. No fue solo un cambio de gobierno, fue el inicio de un cambio de régimen, que ahora con un gobierno renovado tendrá la oportunidad de consolidarse y de, no sé si de tiempo de concluirse, pero por supuesto que serán 6 años de muchos avances, no tengo la menor duda. Entonces, hay que preguntarnos también por qué si avanza a la derecha, qué le pasó a la izquierda en esos países y viceversa. Ahí juega un papel muy importante, o juegan un papel muy importante, las redes sociales y esta verdadera pandemia de noticias falsas que se propagan y que la derecha propaga verdaderamente con una enorme facilidad y que se creen en muchos lados del mundo. ¿Cómo
combates ese tipo de noticias que parecerían absolutamente inverosímiles y que en un momento dado, en un estado de ánimo de una población, te las pueden vender. Yo creo que tenemos que estar ahí muy pendientes, y otra vez vuelvo a la estrategia que ha manejado el presidente López Obrador para contender con esta epidemia literal de falsas noticias, en donde él personalmente sale a desmentirlas con una enorme eficiencia para empezar, y con una gran consistencia. Pero bueno, pues eso explica también cómo a veces la derecha logra salirse con la suya, si no hay una estrategia inteligente y eficaz que logre hacerle un contrapeso. A mí me preocupa mucho esta parte de las redes, porque sí veo cómo fácilmente, sin que haya de momento ningún mecanismo para poder contenerla, se difunden, más bien dicho, con una enorme rapidez, ¿no? Bueno, pues son otra vez de los retos ahí. Yo creo que el periodismo serio, el mantener informada a la población, el hablar con la verdad, el no ocultar tampoco las cosas cuando sea necesario reconocer que hubo algún error o hubo algo que no salió como nos hubiera gustado, pues te van dando esta credibilidad que necesitan hoy en día los gobiernos y que la gente demanda de sus gobiernos. Otra de las razones por las que creo que ha resurgido la derecha en algunos países es porque pues, los gobiernos actuales perdieron credibilidad ante su gente, y para fortuna creo que otra vez de nosotros, el nuestro, pues lo que dicen las encuestas es que ha ganado credibilidad, ¿no? Entonces, otro punto que creo que documenta mi planteamiento inicial de que México está en una posición buena dentro de un contexto complicado, ¿no? Yo creo que México, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, llega a estos momentos en una muy buena posición, porque en buena medida, gracias a la política del presidente López Obrador frente a Estados Unidos, ha logrado que México sea un país al que se le respete, al que se le escuche y con quien hay buena relación, todo conjugado en tiempos complicados. Lo que decidan el electorado estadounidense o la Corte Suprema de ese país, pues son decisiones, digamos, muy de ellos, que sobre la base de nuestros principios constitucionales de política exterior, pues la autodeterminación de los pueblos es uno de los principios que honramos. El haber crecido tanto como socios comerciales, que también es un logro de este gobierno, pues nos deja en una mejor posición para poder justamente atender pues, circunstancias, y a lo mejor algunas de las cuales eran impredecibles hace apenas unas cuantas semanas o meses. Pero yo quisiera concentrarme más sin subestimar los retos, en las posibilidades de México, y que se han mostrado, y que yo creo que estamos preparados para poder contender en estos buenos términos que ha planteado la presidenta electa Sheinbaum, que son los que llevó a la práctica el presidente López Obrador, en una relación pues ciertamente de suyo compleja, ¿no? Y yo me concentraría más en lo que México puede ofrecer y puede dar, y puede también recibir en buenos términos a cambio de una diplomacia inteligente, de principios, ¿no? Y con la firmeza necesaria. ¿Qué es México en este contexto más internacional? En primer lugar, yo diría un socio confiable. Si no, no seríamos el principal socio comercial de los Estados Unidos y no habríamos crecido como hemos crecido en términos de nuestras interacciones con otras regiones del mundo, que por cierto, el tener el interés, porque es natural,
concentrado en los Estados Unidos, ojo, no debe hacernos perder de vista la importancia que tiene América Latina y el Caribe, que es la región que nos da identidad, que fortalece nuestra cultura, nuestra lengua y muchos de nuestros valores. Y tampoco a la necesidad que tenemos de volver quizá también a abrirnos un poco más hacia otras regiones del mundo. El corredor transísmico se ha vuelto ya en este momento en un imán muy atractivo para varias economías europeas que ven a través de este corredor la posibilidad de incrementar también sus operaciones comerciales con Asia. Entonces, México tiene este papel que históricamente ha sido de puente y hoy, más que simbólicamente, lo es en los hechos. Es un puente entre América Latina y el bloque norteamericano. Y a través de estos desarrollos que se han dado en los últimos años en México, puede también ser un puente importante entre Occidente y Oriente para muchas interacciones de carácter comercial. Esto tenemos que, con inteligencia, tratar de asimilarlo y tomar ventaja de ello. ¿Ventaja en qué sentido? Ventaja en que esta posición geopolíticamente estratégica nos reditúe beneficios reales a nuestra población y no seamos solamente utilizados como un paso transitorio, ¿no?, de mercancías, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí, la complejidad es real, pero también son reales las posibilidades que tenemos. Y hay una conducción muy clara, muy precisa, que se inició en este gobierno y que tendrá continuidad con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Como resultado de la negociación que se hizo en el 2018, siendo Andrés Manuel presidente electo, ¿cuáles fueron estas que tienen que ver con lo que estás tú diciendo? Primero, hacer que funcionen los paneles a los cuales Estados Unidos se negó durante la etapa de 1993 a 2018, es decir, jamás hubo paneles. Porque el panel significa que tú te sometes a un árbitro y por lo tanto eres igual a la contraparte. Entonces México, que es un país con una economía 20 veces más pequeña que Estados Unidos, ganó en esa negociación un sistema de paneles. Prácticamente en todas las materias puedes hacer paneles. Claro que también es una ventaja para Estados Unidos, pero ya la tenía. Estados Unidos te puede imponer aranceles unilaterales y es tan grande su economía que no tendríamos ni cómo argumentar. En el caso del maíz transgénico, pero es también el caso de reglas de origen. Nos querían cambiar las reglas de origen, cosa que perjudica a la industria automotriz que está en México. México instauró el primer panel que fue ese y lo ganamos. Ahora falta que lo cumplan, ¿verdad? Estamos en proceso de que lo cumplan. Entonces, eso se ganó, que tengas un sistema de paneles. Se ganó la autonomía en materia de política de energía. ¿Por qué? Porque había un capítulo que se había hecho más por promoción del gobierno saliente de Peña que por promoción de los Estados Unidos, que era pues, atarte de manos en materia de energía en general. ¿Cómo? Instaurando un sistema norteamericano con una comisión para toma de decisiones, pero en una comisión, de pronto todas las decisiones de energía que tú tienes que tomar las tendrías que conversar con los otros integrantes que tienen más peso que tú económicamente. Entonces, eso se rechazó de tajo y logramos sacarlo del texto. Eso fue muy importante ese logro de Andrés Manuel, porque él lo trabajó, él lo llevó a cabo, nosotros seguimos sus indicaciones en ese momento. Y Trump aceptó ese imperativo de México. Inclusive se dio una cosa única, porque tú vas leyendo el tratado y llegas al capítulo 8, al título 8, y ahí viene un articulado que dice en esencia que en materia de hidrocarburos, Estados Unidos y Canadá aceptan, así explícitamente, que México puede modificar su constitución en el sentido que le convenga y por lo tanto ellos lo aceptan. Es algo muy, yo diría, sui generis en los tratados internacionales. Bueno, esa fue la negociación de aquel tiempo. Se ganó esa autonomía en materia de energía, digamos, que se reconociera esa autonomía de México en materia de energía, muy importante para entonces nosotros. Y se ganaron una serie de puntos que debemos ahora defender en la nueva revisión que va a haber del tratado. Es decir, México lo que debe hacer es fortalecer el sistema de solución de controversias, que son los paneles,
donde tú puedes presentar tus argumentos para evitar las medidas unilaterales. Y segundo, avanzar, quizá en otras materias, ojalá lo podamos hacer, que tienen que ver con movilidad laboral, que tienen que ver con homologar una serie de normas para favorecer a las empresas mexicanas, por ejemplo, que se dedican al transporte, que siempre les han aplicado condiciones desventajosas, limitar las decisiones unilaterales, como puede ser el caso del aguacate, el caso de la uva y otros casos, tratar de limitarlos lo más que podamos. Eso es lo que habrá que buscar en la próxima revisión del tratado. No es renegociación, pero es una revisión. Es como la revisión del contrato colectivo, ¿no? Puedes revisarlo todo si quieres, ¿no? Entonces, eso sería como el contexto. O sea, defender lo que ya tenemos y tratar de adicionarle otras cosas en favor de los intereses de México. ¿Esto es factible o no? Sería la pregunta. Yo diría, sí es factible por una razón. A diferencia de la negociación de 18 y desde luego de las anteriores, esta revisión que viene, tienes un factor geopolítico muy importante que es la competencia de Estados Unidos y China. Esta relocalización de la que hablamos hace un momento, pero en general la competencia. Entonces, Estados Unidos va a necesitar la participación en el concurso de México por su productividad, por una serie de condiciones favorables, para poder competir en buenos términos o en mejores términos con China. Por ejemplo, pensemos en la industria automotriz. Me decía el CEO de Ford, y lo tengo muy grabado, en una reunión internacional, le pregunté, oiga, ¿cuál es su planta más productiva en el mundo? Me dijo, pues la de Cuautitlán Izcalli. Me llamó la atención que se supiera el nombre, ¿no? Porque no es fácil de pronunciar. Y le dije, esa es la más productiva, me dijo la número 1. Ahí estamos haciendo el Ford Mustang E, que es eléctrico, que compite con Tesla y los chinos. Y lo exportamos a Europa, desde México. Le dije, la segunda, Hermosillo. Entonces, para las empresas norteamericanas, industria automotriz, México es una pieza clave, son sus plantas más productivas. No tendría sentido entonces imponer costos por parte del gobierno de Estados Unidos vía el tratado a la propia industria establecida en México, porque perderían competencia con China. Entonces, la competencia con China puede ser un factor a favor nuestro, porque les sirve la inversión, la presencia en México de todos los circuitos que ya tienen establecidos aquí. Por eso somos el socio número 1 de Estados Unidos. La relación bilateral siempre es difícil, porque son diferentes intereses. Pero sí tenemos buenas posibilidades de salir avante por las condiciones que te acabo de comentar. En pocas palabras, el número de aliados y la importancia que tienen en Estados Unidos, aliados de México en el sentido de integración económica y tratado de libre comercio, es muy grande. Todos esos intereses, o que nos venden o que nos compran, pues se movieron en favor de México. No porque sean pro México por sí, sino porque sus intereses los llevan a eso. Entonces, tienes un buen conglomerado como para influir en Estados Unidos. Puedes tener una muy buena relación económica y financiera y al mismo tiempo tener tu autonomía, tu soberanía y tu propia política exterior. Ese es el reto y creo que la 4T ha demostrado que sí se puede, por primera vez. Hay que mantener eso. Me toca en buena medida la interlocución con el sector privado, con sus diferentes formaciones. Entonces, lo que voy a buscar, que además es la idea que me dice Claudia, es tratemos de trabajar con la mayor parte del sector privado lo más cerca que podemos, es decir, con todos aquellos que te piden, te proponen, por ejemplo, que haya una política industrial en México. Y bien, ahora, si me lo permite, vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en nuestro programa. Y en este asunto de gobernar, tampoco se puede ahora hacer gobiernos aislados. Cooperar entre todos es importante. Aquello que mucha gente auguraba como un choque de trenes entre la iniciativa privada y el gobierno de la 4T no se dio como tal. Por el contrario, también dentro de la iniciativa privada hay una idea de transformación, de no choque, de buscar cómo se coopera, de una idea diferente,
de lo que tiene que hacerse en el gobierno en conjunto, cooperar, hacer que las cosas vayan mejor para todos. Por eso las palabras de la iniciativa privada aquí en discrepancias, por eso los constructores, por eso los miembros de la iniciativa privada, por eso quienes han decidido participar en la construcción de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Véalo usted, se va a interesar. Es muy interesante, permítame que lo repita, porque tiene que ver con estas nuevas formas de conseguir los acuerdos entre la sociedad. Veámoslo. El esfuerzo del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que tiene un nombre largo pero indicativo de su función, nace como una progresión natural de lo que la doctora decidió iniciar hace exactamente un año hoy, con el anuncio del ejercicio Diálogos por la Transformación. La presidenta Sheinbaum, en ese momento precandidata, fue la única que decidió dividir a su equipo en dos. Un equipo de política electoral, ¿no?, donde estaba el diputado Ricardo Mordial, donde estaba Dan Augusto, donde estaban, digamos, personas del partido político que representa y sus aliados, cuya misión era que ganara las elecciones. Y luego decidió hacer un grupo muy plural, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que no solo no era partidista, sino que tampoco era necesariamente político. Y eso le permitió a ella enfocarse en 11 distintas prioridades que tenía para su plan de país. Porque ella quiere logró formar un equipo para que hiciera la semilla de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que presentar en unos meses. Y en ese sentido, encomendó la coordinación de la Mesa de Desarrollo Económico Regional y Relocalización con 3 prioridades: que regresara la política industrial al país. En este país y realmente en el mundo hubo esta percepción de que en la política pública no tenían nada que hacer creando mercados, transformando mercados y desincentivando malas prácticas dentro de los mercados. Y esta es una noción que se superó por muy distintas razones, ¿no? En 2016 tenemos primeros esfuerzos francamente proteccionistas y o aislacionistas con Brexit, con la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos, también con Jair Bolsonaro en Brasil y en muchas partes del mundo. Y luego llegó esta década, que fue una década de cambios profundos, 2 particularmente. Se cambia la concepción de lo que entendemos por globalización, ¿no? Y ese fue un cambio medio golpeado con la pandemia, con la crisis de chips, con la invasión de Rusia a Ucrania, con la amenaza de la invasión a Taiwán por parte de China, pero también sigue con la crisis en Israel y Palestina, en fin, que pusieron un poquito en jaque la garantía del suministro de bienes a nivel global. Y por otra parte ves a países que seguían un poco también esta política de que el mercado entre más libre y con menos regulación es mejor, hacer cosas como el Chips and Science Act o como el Inflation Reduction Act, ¿no?, que son piezas de política industrial que decididamente están enfocados a que la economía, el mercado y por lo tanto las empresas resuelvan un problema social local o global o resuelvan un problema ambiental, ¿no? Inflation Reduction Act, pues muy dirigido a la transición energética, a que se colabore hacia el cambio climático, a detener el cambio climático. Vemos el Chips and Science Act para generar resiliencia en las cadenas de suministro de semiconductores, reducir dependencia de ellas por parte de países asiáticos. Y bueno, en ese sentido,
Su planteamiento de política industrial es un planteamiento que es novedoso, ¿no? Muchos me decían es que el componente de política industrial no solo conlleva el desarrollo de proveeduría local y regional, objetivos que se incluyeron dentro de esto de inclusión a mujeres, a jóvenes, a MIPYMES, al sur-sureste, innovación, metas progresivas de transferencia tecnológica, incentivos para investigación y desarrollo, sostenibilidad, en fin, los 5 puntos que dijimos, pero decían es que el componente de sustitución de importaciones es regresarte 50 años, es irte a la época de los 70s. Y yo les decía, es que no, es irte a los próximos 50 años, es entender que la globalización cambió, que el mundo está operando en bloques y que tu región es la región más próspera del mundo. El otro gran cambio de esta década es lo que se entiende por capitalismo. Porque así como lo que se entiende por globalización cambió, ahorita vemos mucho el capitalismo ASG, el capitalismo ESG, que no solo mide los impactos financieros de rentabilidad en una inversión, sino que también está midiendo los impactos ambientales y los impactos sociales, incluso los impactos de governance, de gobernanza que tiene las inversiones. Y en ese sentido, México está posicionado de la mejor forma para convertirse en un líder de ambos, de la nueva forma de globalización, con la relocalización de cadenas de suministro, regionalización, nearshoring, como le queramos llamar, y de la nueva forma de capitalismo, un capitalismo que busque lo que ella nos planteó como meta de país. No es una meta de gobierno la prosperidad compartida, es una meta de país que solo se logra con la iniciativa privada, de la mano de la academia, y por eso también hay miembros de la academia dentro del Consejo, y desde luego con objetivos claros de por qué y para qué es la riqueza. Desde la experiencia de Corazón Capital, somos una organización que tiene un propósito donde trabajamos por una agenda en especial dentro de la Ciudad de México. Entonces, desde donde podemos hablar es de la relación que sostuvimos durante algunos años, casi 5, con la ex jefa de gobierno y hoy candidata a la presidencia de la República, la señora Claudia Sheinbaum Pardo. Y hay una experiencia que a mí me parece muy enriquecedora del proceso de relacionamiento con las nuevas autoridades. Nadie duda, nadie puede poner en tela de juicio que 2018 fue un parteaguas y un cambio muy importante en las relaciones, no solamente del gobierno con los empresarios, sino del gobierno con la sociedad. Y partiendo de ello, hubo un aprendizaje, una lección muy importante allí. Los empresarios que estaban o que integran Corazón Capital, estábamos pensando en cómo hacer para que esta ciudad esté mejor. Sabemos que hacia la ciudad le iba bien o le iría bien también al país. La ciudad constituye más o menos el 17% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, es decir, tiene un aporte muy significativo. Y quiero decir que no fue sencillo, no fue una ruta del todo fácil, pero fue una ruta muy afortunada, sostenida en un pilar que es la confianza. Ir construyendo un plan de inversión que nos tardó más o menos un año en poder presentar juntos, el gobierno y el empresariado especialmente dedicado a temas de la ciudad, nos costó más o menos un año en ese proceso. Y digo que sostenido en la confianza, esta que se construye micra a micra y que se derrumba en un tris, que es muy fácil, digamos, echar abajo esfuerzos por la borda, creo que valió mucho la pena, porque ello nos permitió encontrarnos a un gobierno que poco a poco escuchaba, recibía las inquietudes del empresariado y terminamos en un acuerdo en donde dijimos la iniciativa privada puede identificar varios sectores que ayuden a que esta ciudad esté mejor. No los sectores tradicionales, no los más típicos. Sin duda, aquí tienes a un par de empresarios del sector de la construcción, son un sostén, son un pilar de la economía de la capital del país, igual que el turismo. Pero dijimos, hay que ir por más sectores, por más rubros, por más elementos, digamos, que detonen la economía de la ciudad. Y al identificarlos, coincidimos con el gobierno en 4 reglas de orden básico en una relación pública-privada. Primero, pues sin mejora regulatoria,
sin hacer más eficiente la regulación, los trámites, la gestión burocrática, es muy difícil atraer buenas y mejores inversiones para cualquier ciudad en México, en el mundo. Segundo, dijimos, creo que vale la pena esforzarnos por colocar la certeza jurídica, que se respeten los contratos, que se respete la propiedad de una forma muy importante. Luego dijimos, creemos que el gobierno es puntal del sector económico si sabe hacia dónde van las inversiones en infraestructura. Y hay otra grata coincidencia, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con muchas de las cosas que disponen los gobiernos desde la iniciativa privada, pero si encamina la infraestructura para un propósito que es que la ciudad tenga un desarrollo, que haya prosperidad, que se genere bienestar y que esa infraestructura sirva para atraer inversión, magnífico. Eso ocurrió también. Y un cuarto pilar, un elemento cardinal que le corresponde también al gobierno es asegurar la gobernabilidad, que la ciudad esté en paz, que tenga elementos en donde esta ciudad y su metrópoli puedan convivir, se puedan garantizar condiciones en donde la inversión caiga bien colocada, se generen empleos, ¿no? Y podamos sostener ese buen relacionamiento. Entonces, sobre esos 4 elementos, Miguel Ángel, creo que descansó un propósito del empresariado en la ciudad que tenía que ver con la construcción de confianza. Es decir, había un nuevo arreglo, un nuevo acuerdo, nuevos gobiernos, todos distintos, y entonces valía mucho la pena ir colocando ese proceso paulatino, gradual, progresivo, lento, sostenido en la confianza. Y eso nos llevó a esa experiencia para tener ese primer plan de inversión en marzo de 2020, unos días, unas semanas antes de irnos al primer confinamiento por la emergencia sanitaria por el COVID, pero creo que es una lección muy importante. Y creo que eso aprendimos desde el sector privado y desde el sector público también. Una nueva forma de entendernos en donde el gobierno fija prioridades, los empresarios podemos coincidir o no con una visión, pero ahí donde hay coincidencias sobre estos 4 ejes, creo que hubo un buen acuerdo y una buena oportunidad y posibilidad para la ciudad. Muchos de los problemas que vivimos en ciudades importantes de este país en términos de vivienda e infraestructura no son problemas ajenos a otros países. Los mismos problemas que vivimos en términos de falta de vivienda en ciudades como la Ciudad de México son los problemas que se viven en Barcelona, son los problemas que se viven en Nueva York, son los problemas que se viven en París, porque las ciudades grandes, conforme han crecido, pues generan una dinámica de muchos intereses. Los vecinos que ya viven dicen, oye, pues si se construye más vivienda, pues voy a perder servicios que hoy tengo por esa nueva vivienda, o va a haber menos movilidad, o va a haber más dificultades. Y es una dinámica muy compleja de relacionamiento entre la ciudadanía, y yo no solamente te diría los gobiernos estatales o el gobierno de la Ciudad de México, también los gobiernos locales. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta todos, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, que se necesita infraestructura y se necesita vivienda para que las personas vivan mejor en las ciudades, y sobre todo que se necesita más vivienda asequible. Me parece que parte de lo que a veces nos ha faltado, y creo que parte de lo que ha ocurrido estos últimos 6 años puede sentar las bases para ello, es una planeación de largo plazo, porque muchas de nuestras ciudades las hemos concebido proyecto por proyecto, y lo que se tiene que hacer es ir negociando pues cada edificio con las licencias o los usos de suelo que se tienen para cada edificio, en vez de decir, a ver, sentémonos a planear qué ciudad queremos tener en los próximos 20 o 30 años y cómo la construimos. Y ahora que te platicaba, Carlos, de los esfuerzos que se hicieron en Corazón Capital, se hizo todo un plan de inversiones que era un plan a 20 años para la Ciudad de México. Luego nos cayó la pandemia y dijimos, bueno, pues ahora hay que empujar un plan de reactivación económica. Y parte de ese plan para reactivar la economía tuvo que ver con 2 frentes específicos. Uno, para detonar construcciones de manera mucho más ágil.
en donde el gobierno de la ciudad se puso las pilas y dijo, a ver, no podemos esperar a que se detonen varias construcciones y desarrollos inmobiliarios, 2 años o 3 años a que se obtengan todos los permisos y trámites. Tenemos que buscar un fast track. Y se generó un proceso de fast track para que varios edificios que hoy se construyen en diferentes corredores de la ciudad se hayan podido detonar más rápidamente. Y la otra es que se buscó establecer una política para construir vivienda asequible, que la vivienda asequible es lo más necesario. Una persona que tiene un ingreso de 2 o 3 salarios mínimos no puede vivir en la Ciudad de México y se tiene que abaratar el costo de la vivienda en conjunto trabajando el gobierno con la iniciativa privada. Y yo a lo que me enfrenté en la Ciudad de México es a ver a un gobierno a nivel central que le entendió perfectamente al problema de la vivienda y que buscó dar pasos para echar a andar un plan de largo plazo para que haya más vivienda y para que haya una ciudad más ordenada y más organizada. Evidentemente 6 años no alcanzan para mucho de eso, se necesitan sentar las bases y sentar reglas claras, que es lo que los empresarios buscamos. Los empresarios buscamos que el gobierno como eje rector nos diga, a ver, ya hicimos una planeación tomando en cuenta a la ciudadanía, tomando en cuenta a la academia, tomando en cuenta a los expertos, y aquí sí se puede construir y aquí no se puede construir. Y aquí sí hay agua y aquí no hay agua. Y en este polo vamos a generar industria y en este otro polo vamos a generar oficinas. Y con eso ya tenemos los empresarios las reglas claras para saber a dónde entrarle. Y me parece que se ha avanzado mucho en ese sentido, de tener una planeación de largo plazo y un eje rector que nos permita tener reglas claras para la ciudad y para el empresariado. La gentrificación de la ciudad se ha dado por el hecho de que no se puede construir, porque lo poquito que sí se construye, pues se vende mucho más caro y no hay la oportunidad para la gente para poder comprar esta vivienda asequible tan necesaria. Otras ciudades del mundo han resuelto este problema de gentrificación justamente dando más permisos de construcción, con ciertas reglas, con ciertas directrices, pero construyendo es como se puede abaratar la vivienda y que todos tengan acceso. Las ciudades que no... La gente que vive en una ciudad céntrica, que tiene cultura, economía, transporte, como la Ciudad de México, está comprobado que ganan 20-25% más que gente que vive fuera que no tiene esas oportunidades. Y los que se quedan fuera son los jóvenes. Entonces, estamos generando una ciudad gentrificada, sin oportunidades, y eso no es la democracia, ¿no? La democracia es que todos puedan tener acceso a lo mejor, como decía Pepe, y la manera de hacerlo es dando las reglas claras y permitiendo más construcción. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Y gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Continuamos en el programa. Reforma al Poder Judicial. Un mandato que tiene que cumplir el gobierno porque proviene de la propia elección. No era nada más elegir quién administre. Es tratar de elegir a quién gobierne. Y eso significa escuchar lo que la gente dice. ¿Y qué dijo la gente esta vez? Que ya no quería un poder judicial como el que tenemos, como el que aún tenemos. Que se necesitaba una reforma, que había que hacer la reforma. Recuerde usted, al principio de este programa le decíamos que al inicio del año un juez soltaba fíjese usted, a los criminales confesos del asunto de los 43 de Ayotzinapa. Ya entonces, y desde mucho antes, pero esta vez con el descaro terrible de lo que más nos duele como país, un juez, el hombre que imparte justicia, el ciudadano o ciudadana que imparte justicia, simplemente se le olvidó cuál era su tarea y dejó libres, encontró la forma de dejar libres a los criminales. ¿Verdad que era necesaria la reforma? ¿Que es necesaria la reforma? Empezamos entonces a platicar sobre el asunto. Y aquí, los ministros de la Suprema Corte también vinieron a dar su opinión. Ya verá.
Entonces, hoy tenemos un problema grave de justicia en México y es un problema que justamente eso da origen a la reforma al Poder Judicial Federal. Un problema que todos advierten, que los jueces están lejos de los mexicanos, no están a su alcance y cuando tienen un problema difícilmente pueden ver al juez para tratar su planteamiento que tengan en disputa. No se ha hecho una autocrítica en el Poder Judicial Federal de cuáles son los problemas graves que tenemos, tanto en asuntos, por ejemplo, cuando presentan las quejas los ciudadanos en contra de jueces y magistrados. Estas son eternas, pueden tardar hasta 10 años para que se pueda concretar una investigación y pueda inclusive la Corte revisarla en un recurso administrativo. Tardan hasta 10 años en tramitar una queja. Esto no es posible que cuando haya una inconformidad por parte de un ciudadano contra un juez se lleve a cabo todo este tiempo. Evidentemente hay que analizar si las quejas están perfectamente probadas, motivadas y fundadas para que la UJIRA pueda avanzar, la unidad de investigaciones contra los jueces y magistrados. Entonces tenemos ahí un cuello de botella. Otro que tenemos que es importante es que tenemos una defensoría pública gratuita que no está atendiendo a todos los mexicanos que tienen problemas con su tenencia de la tierra, con violencia intrafamiliar, con todos los asuntos que llegan a quejar, con los temas de custodia, con los temas de regularización territorial. No se está atendiendo por parte de la Defensoría Pública Federal los temas que más aquejan a los ciudadanos. Podemos enumerar diferentes vicios que se encuentran donde no ha habido una autocrítica seria y esto ha derivado a que intervengan otros dos poderes y revisen y analicen qué está pasando en el Poder Judicial. Y creo que todo este caos que tenemos en el Poder Judicial Federal al día de hoy, pues evidentemente tiene una responsabilidad política e histórica que debe asumir la presidenta de la Corte, Norma Piña. Esta responsabilidad histórica en el caos que tiene el Poder Judicial Federal, ella forma parte de eso. Y esto lo tiene que asumir en esta responsabilidad política e histórica. Más allá si hay o no una responsabilidad administrativa o jurídica o un juicio político, lo cierto es que tiene una responsabilidad en el marco histórico y político de nuestro país. Y apenas está presentando una propuesta o una contrarreforma por parte de la ministra Norma Piña. Por cierto, es una propuesta que no está presentada al interior del órgano colegiado. No conocemos, yo conocí por los medios de comunicación el día de ayer esta propuesta, no conocimos en el órgano colegiado estos documentos hasta que los medios de comunicación dieron cuenta de ello. Es una propuesta individual, personal de ella. Entonces, es importante destacar esto porque lo presenta como una contrarreforma o un proyecto que está presentando ella a nombre de la judicatura. Esto es falso. Con nosotros no lo socializó, no lo vimos, no lo conocemos y no nos hizo partícipe de su análisis. Ahora bien, a mí me parece que plantea ella en el mensaje de ayer una posición totalmente incongruente. Habla del respeto a la división de poderes y encabeza el bloqueo a la Cámara de Diputados, que es otro poder. Entonces, por un lado pide el respeto a los poderes y bloquea las actividades y el trabajo de otro poder. No puede, por una parte, interrumpir las labores del Poder Judicial e ir a encabezar el bloqueo a otro poder. Entonces, es gravísimo, es una incongruencia total hablar del respeto entre poderes. Y lo más grave todavía, plantea que haya un diálogo, que se escuche a los actores políticos del país, que se escuche al Poder Judicial Federal, que el legislativo escuche al Poder Judicial. Pero ¿cómo se plantea un diálogo si desde hace año y medio que llegó, desde el 5 de febrero a la fecha, las conductas y los discursos han sido de un absoluto rompimiento con el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Y luego plantea
ir a la resistencia. ¿A una resistencia de qué? Está siendo ella la cara visible de la oposición, la cara visible y encabeza la oposición al gobierno y al poder legislativo, o por lo menos al grupo mayoritario del poder legislativo y al ejecutivo, al plantear y encabezar una resistencia cuando un juez debe ser imparcial, cuando un juez debe tener dos características esenciales, su imparcialidad y su prudencia. Hay una reforma insólita o inédita en términos de que en nuestra historia no había habido una reforma fuerte al Poder Judicial de la Federación. Por primera vez, en realidad, se están cuestionando pues, su integración, es decir, su propio origen, sus fines, su funcionamiento. Entonces hay una reforma muy fuerte que toca todos los aspectos del Poder Judicial. Se entiende la reticencia que puede tener pues, un aparato que ya estaba ahí, o sea, no partimos de la nada, pues hay un Poder Judicial constituido que ha venido funcionando en ya más de un siglo. A partir de la Constitución de 1917 hubo una reforma en 1929, otra reforma en el 94, pues fueron las dos reformas prácticamente que tocaron algunos aspectos de la integración, sobre todo de la integración del Poder Judicial. La del 94 tuvo unos aspectos interesantes, novedosos, porque crean la acción de inconstitucionalidad para darle cauce a la pluralidad política ante la presión que había sobre todo del movimiento cardenista, que fue pues, en el 88, es muy probable que haya ganado la elección. Se hizo, pues eso sí, yo creo que no cabe a estas alturas tener duda, un gran fraude electoral en aquel año, y surge una resistencia muy fuerte que le trata de dar causas institucionales el régimen salinista, crea la CNDH, entre otras cosas, para verse menos cuestionado en la violación de derechos humanos, y crea o impulsa esta reforma ya con Zedillo, pero empieza a cuestionarse desde Salinas este tema, y Zedillo lo que hace es una disolución de la Corte, que nadie pone en duda porque termina erogando grandes cantidades de dinero para satisfacer el problema de la inconformidad de los entonces ministros que iban a salir de la Corte, nombra nuevos ministros, viene un nuevo mecanismo de integración, pero esos dos temas, porque también se crea la controversia constitucional, aunque ya existía en nuestra Constitución, más bien se le da forma, se hace una reforma muy, pues digamos que fuerte en ese aspecto en materia orgánica. Después hemos tenido otras pequeñas, yo creo que son muy pequeñas reformas, quizá posterior la más importante, bueno, fue la ley de amparo, que tuvimos una reforma en el 2007 y luego tenemos otra reforma importante pues, constitucional en 2021, impulsada ya por el ministro Saldívar. Son reformas pequeñas que hemos tenido, que tuvimos a lo largo del siglo, pero la que estamos a punto de articular a partir de la reforma constitucional es muy fuerte, es muy grande, toca todo absolutamente del Poder Judicial. Y pues se entiende una resistencia muy fuerte en quienes integran actualmente los órganos del Poder Judicial, se sienten algunos muy cuestionados, saben que pues no van a poder ya evitarla, pero le están poniendo diques por varios aspectos, entonces ahí tenemos unos jueces que intentan hacer valer suspensiones que no tienen sentido porque la ley de amparo no permite que tengan competencia en materia de reformas constitucionales, pues lo ha dicho ya mucha gente, muchos especialistas. Artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice que es improcedente el juicio de amparo en materia de reformas constitucionales. Y peor aún, se han dado cerca de 70, poco más de 70 suspensiones,
y lo que veíamos hace unos días es que en más de 25 casos se trata de jueces que ellos mismos se han declarado impedidos, es decir, reconocen que no tienen facultades en materia de amparo contra reformas constitucionales, pero otorgan suspensiones. El Poder Judicial, a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, era un poder desconocido para la opinión pública, prácticamente estaba siempre entre velos. Los otros poderes sí, cada 3 años o cada 6 se eligen, cambian, hay política, hay discusiones, diarios salen en los medios de comunicación y el Poder Judicial pasaba desapercibido. Es uno de los 3 a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Pero ¿cuál es la diferencia? Los otros 2 son electos por el voto popular, este no, tiene un sistema de carrera hasta ahora de méritos, los otros poderes intervienen para su nombramiento, pero ellos han constituido un grupo, una especie de élite que tienen otras características, además de que tienen mejores prestaciones en términos generales que los otros servidores públicos, no tienen límites sus periodos de trabajo. El Ejecutivo y el Legislativo son electos para 3 o para 6 años. Aquí entran y pueden estarse toda la vida. No tienen esa característica de cambio como tienen los demás poderes. Son un poder sui generis. Además es el único poder que no tiene número determinado, crece, pero es un poder expansivo. Crece la población, se requieren más tribunales, más juzgados, hay litigios, juzgados penales, mercantiles, civiles, y va creciendo. Y es un poder muy grande en tamaño. Por eso no es fácil la elección, pero no es imposible tampoco. Hay que homologarlo a los otros poderes, que sean electos, que duren sus periodos determinado tiempo, que haya revisión de lo que se hace. Por eso se está creando ahora un tribunal especial que va a revisar cuando cometen alguna falta que al resolver un asunto dañan el bien común o el interés público. Eso es un motivo de una verdadera revolución. Estamos, como muy bien dice la ministra Lenia Batres, estamos en un cambio de fondo, que ya era tiempo de que llegara. Los órganos estamos obligados, entre ellos los jueces, no se diga pues los ministros de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, todas las autoridades, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, tenemos como máxima autoridad de nuestros actos a la Constitución. Entonces, si ya está la reforma incorporada, pues estamos obligados a obedecerla. Tiene plazos para el Congreso de la Unión, tiene obligaciones para algunos órganos, entonces pues tiene que asumirse, no hay, por esa razón pues no hay ninguna duda, pues lo han manifestado incluso especialistas que no son simpatizantes de la propia reforma, pues han manifestado que efectivamente pues ya es contenido constitucional. No hay recurso contra la Constitución justamente porque es nuestro límite y nuestra autoridad. Si nosotros pudiéramos combatir lo que dice la Constitución, pues nos convertimos en poderes superiores a la Constitución. Por eso es que es un contrasentido que se le quiera atacar y más bien pues nos corresponde y debemos poner toda nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de servicio pues en esta causa para que tenga el mejor de los fines. Yo creo que hay instituciones, conocimiento, personas en las propias instituciones que estamos involucradas en llevar a buen puerto esta reforma, pues hay no solo capacidad, sino madurez para hacerlo.
Sí tenemos una facultad de carácter, de sanciones de carácter administrativo. No tenemos ninguna competencia sobre las decisiones de fondo de los jueces ni los magistrados. Si cometen faltas administrativas que no van a su trabajo, que cometen faltas de acoso laboral, sí podemos sancionar. Ahora, en este cambio, pues sí es cierto que carreras personales, intereses individuales o colectivos, pues sí se tocan, es cierto, pero también hay el ofrecimiento público, abierto y además constitucional de que se van a respetar sus derechos laborales. El pueblo de México optó por un cambio para que se modificara el sistema de designación de jueces y magistrados y ministros. Yo creo que todo siempre es perfectible. Me parece que siempre tenemos que ser autocríticos y ver qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. De hecho, ya cuando fue años atrás, por ejemplo, la reforma al artículo 17 constitucional, que derivó de unos diálogos de justicia cotidiana, se veía ya un clamor de la sociedad porque hubiera un cambio importante en la impartición de justicia, ¿no? Que nos alejáramos un poco de tecnicismos y que resolviéramos más el fondo del asunto. Desgraciadamente, en muchos casos se llegó a implementar, en otros no, pero el clamor de la sociedad siguió ahí, ¿no? Y quizá esto fue lo que motivó de alguna forma también un cambio. Las circunstancias también, la sociedad empujó a que esta reforma constitucional se llevara a cabo y tuviera toda su efectividad. Por eso es necesario que primero tengamos ese acercamiento hacia los ciudadanos, que nos conozcan, sepan quiénes somos, confíen en nosotros. A partir de esa confianza estará la manera de resolver los asuntos. Ver el asunto sin la tranquilidad, sin la objetividad suficiente, es lo que en ocasiones impide que te metas a ver el fondo del asunto real y quizá encontrar alguna salida fácil cuando la obligación es resolver e impartir justicia de manera completa y expedita, como lo mandata la Constitución. ¿Ya lo oyó usted? Ahora permítanos, continuamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en nuestro programa. Luego parece increíble. Las resistencias de pronto ganan. Mire usted, borrar la huella del neoliberalismo, déjeme hablarle de 30 y pico de años, 35 años de una sola forma de gobernar, de cambiar prácticamente los parámetros en todo, de cambiar las leyes, de hacer leyes de resistencia. No, el neoliberalismo es una huella profunda y mucha gente no lo entiende. No entiende sobre todo que se puede borrar de un día, que no se puede borrar, perdone usted, esa huella en un solo día, que hay que armar un proceso, que hay que tener paciencia para que los resultados de esa forma de gobierno se vayan diluyendo. En Argentina se le cobró a la izquierda de muy mala manera el tratar de borrar esa huella. Ahí, un hombre, pues para muchos, fuera de sí, ha tomado el poder. No sé, no estoy seguro, no quiero creer que el pueblo argentino haya decidido solamente por su propia enfermedad tratar de que lo gobierne uno tan enfermo como la propia sociedad. No quiero creerlo, me resisto a ello. Más bien quiero creer que fue una venganza contra una izquierda que tampoco pudo hacer todo lo necesario para ir borrando, para ir disipando el terrible olor nauseabundo del neoliberalismo. Milei
gobierna en Argentina. Argentina es un caos. Vamos a escucharlo. Es difícil de explicar qué es lo que pasa. Es difícil porque es muy, yo diría, dramático lo que pasa. Ha sido un cambio fenomenal que de alguna manera generó una enorme sorpresa e inesperada sorpresa por la profundidad que está teniendo y por algunas características extremadamente particulares de este nuevo gobierno que tenemos. ¿Qué pasa en las calles? En las calles hay una suerte de desconcierto, de preocupación y de preocupación que ya es amargura y angustia en muchísimos casos, porque la situación está llegando a ser muy complicada para vastos sectores de nuestra sociedad. Vos sabés que Argentina es un país enorme y es un país con muchísimas sectores de pobreza, con una gran cantidad de gente que está con trabajo precario, si se quiere, y en esta situación y en este contexto esas situaciones se agudizan enormemente. Hay una situación de desconcierto por un lado, porque nadie esperaba que fuera un cambio tan brusco, que bien dijiste vos, es una derechización que ocurre no en Argentina, en el mundo, pero que este tiene aristas particulares por el personaje de quien se trata. No es una derecha y nada más como la conocemos, no sigue los cánones de las derechas y nada más, sino que profundiza y particulariza algunos aspectos que tienen que ver con quién es este hombre que ha asumido la presidencia, ¿no? Un outsider, como se dice normalmente, de la política, que en 3 meses hizo una campaña que se basó prácticamente en hay que decirlo, un descontento general y con razón de ciertas políticas que se venían aplicando, que no dejaban satisfecha a la sociedad y que generaron un cierto hartazgo en la sociedad, y que hace que en 3 meses, en una campaña muy particular también, este hombre asuma la presidencia de la nación. El canal de comunicación más importante que usa este gobierno y que por tanto nos obliga a los otros medios y a los referentes opositores a utilizar es Twitter. Él hace el peso de su comunicación en las redes. Él comunica las cuestiones oficiales a través de Twitter. Todos los comunicados oficiales no salen en ningún medio, bueno, los privados, los que lo difunden, pero no a nivel, digamos, de cadena nacional o de cosas formales. Él se comunica a través de Twitter y él dice que esa es la manera en la que él se va a comunicar. ¿Cómo hace para comunicarse? Hay, obviamente, una cuenta oficial, la oficina del presidente de la Nación, donde pone todos los días sus comunicados, pero él generó en la Casa de Gobierno un espacio que casualmente era el Salón de las Mujeres, que creó Cristina de Kirchner, donde hay un grupo de jóvenes muy numeroso de trolls que permanentemente largan mensajes. Te hablo de 20, 30, 40, 50. Algunos de ellos los nombró con cargo, chicos jóvenes dedicados a las redes de toda su vida. Esos trolls emiten mensajes todos los días, vapuleando a los políticos, ofendiendo y insultando, pero además hablando maravillas de cada cosa y favoreciendo todas las políticas de Milei. ¿Qué hace el presidente todas las noches durante 3 horas? Repostea todos esos mensajes. La comunicación del presidente es repostear todos los días 10, 20, 30, 50 mails que escriben sus trolls, y a su vez comunicar a través de un mail, de un tuit oficial que tiene el presidente de la Nación, que se llama Oficina del Presidente. Esa es la comunicación y estamos todos hoy leyendo Twitter. Estamos hoy todos leyendo Twitter, casi que como todos leemos Twitter, porque esa es la comunicación con el presidente, que él dice, yo así tengo una comunicación directa con la gente, los medios no me interesan. Yo me comunico así con la gente directamente, los medios no me interesan. Estamos todos leyendo Twitter, y cuando los medios tradicionales, que son todos privados, porque Telam no existe, porque Canal 7 está en su mínima expresión, cuando los medios tradicionales te cuentan las mismas cosas que él cuenta por Twitter, ya están viejos y avanzan poco. Nosotros tenemos 24 distritos, 24 provincias, con 24
gobernadores tan legítimamente elegidos por el pueblo como el presidente de la nación, y hay un recorte de gastos y demás, y una pelea permanente con los gobernadores, a quienes el presidente considera la casta política, este famoso término que él acuñó y que no se sabe todavía bien qué es ni quiénes son, porque él mismo un día define son unos y otro día define son otros, y esto genera grandes dificultades de definición en algunos referentes políticos, porque por un lado sienten el peso de las medidas drásticas que toma el gobierno, pero por otro lado tienen la enorme responsabilidad de dar respuesta a los ciudadanos en las provincias en que han sido votados y elegidos popularmente. Entonces, bueno, yo diría que estamos como en el peor de los mundos. Y junto con el peor de los mundos, ahí se inscribe también la realidad de los medios públicos, que obviamente en un gobierno que considera que el Estado es la peor lacra de la humanidad y que no debiera existir bajo ningún concepto para ningún tipo de actividad social ni de las poblaciones, todo lo que sea público, todo lo que sea dependiente del Estado, es algo que si por el presidente fuera desaparecería en un día. Y lo está haciendo, de a poco lo va haciendo. Bueno, esa es la situación en términos generales. ¿Qué dice la calle? La calle muestra dos cosas. Por un lado, la preocupación, la angustia y la bronca por las cosas que ocurren, pero por otro lado también muestra un amplios sectores de la sociedad que consideran que hay que dar tiempo, que estaban muy asqueados y hartados de la situación que se venía viviendo en términos de medidas políticas que no satisfacieron las necesidades de la población en su mayoría. Venimos de un gobierno que fue bastante malo en ese sentido, pero por supuesto fue un gobierno popular que sí atendió los valores fundamentales de la sociedad. No nos olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que empezó con una pandemia, algo que a todo el mundo puso en una situación inédita, y entiendo yo que se tomaron las mejores medidas posibles de acuerdo a un criterio de sentido común y de valor, del valor de la vida y de la sociedad. Pero bueno, hay un mundo distinto después de la pandemia, y ese mundo distinto también viene atravesado por una manera distinta de interpretarlo. La estructura de medios de Argentina, por un lado, el enorme monopolio de los medios privados, que es único en el mundo, creo yo, hace que haya del lado de la comunicación privada y comercial un, un fuerte compromiso con las derechas. Eso por un lado. Y por otro lado, parece paradójico, Argentina ha tenido un desarrollo extraordinario de medios públicos, pero que así todo no ha podido hacerle frente a la, digamos, penetración de los medios comerciales. Los medios comerciales no han colaborado en absoluto, han deseado el cambio. Vos sabés que en nuestro país políticamente el peronismo, y quizás políticamente también una particularidad de la Argentina, desde el año 45 en adelante, los gobiernos peronistas han sido gobiernos populares, gobiernos democráticos, y cuando les ha tocado gobernar, y hay también como contracara de esto un profundo antiperonismo, sobre todo emanado de los medios comerciales y privados. Entonces, los 12 años de Cristina, estos medios nunca vieron nada bueno, solo han visto todo malo, cuando las cosas eran en muchos aspectos todas buenas, muchas. Es un monstruo difícil de abordar, que tienen un poder incalculable que está asociado a los grandes poderes económicos del país. Sin embargo, hemos tenido medios públicos que han tenido, como Encuentro decía antes, Paca Paca de Deporte TV, logros extraordinarios. Es como que el fútbol pudiera llegar, la selección argentina, a verse en todas las televisoras del país, una televisión pública de Canal 7 que llega con repetidoras a todo el país, un Paca Paca que ha podido contar la historia argentina, esa de la que vos me preguntabas si nos hemos olvidado, contar la verdadera historia y de otra manera. La resistencia del neoliberalismo a los cambios que exige la población empobrecida, humillada
por esta forma de gobierno, por este sistema que se armó en todo el mundo, da resultados violentos. El cambio no se permite fácilmente. Las resistencias son de todo tipo. Un ejemplo de eso es Ecuador. ¿Qué sucedió en Ecuador? Tratemos de explicárnoslo. Busquemos las formas de decir qué fue lo que pasó en Ecuador, qué sucedió allá, por qué. ¿Por qué al gobierno ecuatoriano le importó nada romper todas las vallas de la diplomacia en el mundo y asaltar la Embajada de México? ¿Por qué? Porque eso es parte del neoliberalismo, pero no quiero explicarlo yo. Hay quien nos lo platica de esta manera. Déjeme llevarlo ahí. El momento en el que estamos situados el Ecuador en este preciso instante es que somos el país más violento e inseguro del continente, solo después de Haití. Eso es agravante porque hace apenas 7 años éramos el segundo país más seguro. Éramos el país que además había sido denominado como el jaguar de Latinoamérica porque había sido el que más rápido había bajado brechas de desigualdad. Y hoy por hoy somos el país más violento e inseguro. El año anterior cerramos con 46 homicidios cada 100,000 habitantes, lo que ya nos pone en el número 1. Pero además de una crisis carcelaria del 2018 que no se ha podido solventar y una crisis económica que cada vez aprieta más al pueblo ecuatoriano. Entonces tienes una cifra de empobrecimiento que va en aumento junto con las cifras de inseguridad y tienes 6 años de gobiernos neoliberales que pasaron desde el acto de una traición hasta la toma de posesión de un banquero al frente de la presidencia y hoy de un joven empresario que está jugando, está como que tiene un juguete nuevo y no sabe por dónde ir en el manejo de un país y eso es profundamente agravante para el pueblo, para la democracia, por donde le mires, lastimosamente esa pérdida para mi patria. México se convierte en ese sentido el único país que estaría garantizando una continuidad de un proceso político ya visto desde la esfera continental. Y pues en el Ecuador entonces terminan votando por este chico que aparece como lo nuevo, como el cambio, frente a muchas veces nosotros que no estamos sabiendo identificarnos con las nuevas demandas sociales, es decir, cumplimos todo lo que teníamos que haber cumplido, todas las demandas sociales que en su momento nos pusieron las organizaciones sociales y políticas y no fuimos capaces de dar un paso más y de generar algo nuevo. Ahora lo nuevo lo trae la derecha, con ese manto de engaño también, porque lo que hacen entonces es que la gente te vota, entras con un proyecto que es muy claro. En el caso de Milei es lo más grotesco que podemos haber visto, porque Milei decía en su campaña, voy a mandar a la calle a los empleados públicos, voy a recortar los trabajos, voy a recortar la educación, voy a recortar la salud, y la gente pues fue y votó por eso. Y ahora estamos viendo las grandes y graves consecuencias que tiene el pueblo argentino por haber votado por algo que sabía que estaban votando. Un juego muy perverso también de las retóricas y de los discursos. Porque la derecha lo que hace es arrasar y cuidar privilegios y avanzar, y no les importa como vulnerar derechos, violar tratados internacionales, violentar la Constitución, porque al final son los que tienen el manto y la cobertura del aparataje mediático corporativo, del Departamento de Estado y de las élites económicas. Noboa le pasa eso. La incompatibilidad del espacio de donde viene, que es de un sector empresariado muy cerrado, muy de esta oligarquía poco nacionalista además, pasa a administrar un gobierno del que no tiene idea, conforma un gabinete con mucha inexperiencia en el manejo de lo público, y eso hace que empiece a desbordar y empiece a tomar decisiones erróneas casi desde el inicio de su mandato. Empecemos porque sube el IVA, baja presupuesto educativo, corta presupuesto de las universidades, corta presupuesto de programas sociales, vuelve de la mano de la Embajada de los Estados Unidos, recibe a Laura Richardson, directora del Comando Sur, es decir, se empieza a configurar una especie de decir, bueno, aquí están con los que cogobierno. Por eso una decisión como la que tomó en los últimos días jamás pudo haber tomado solo si no era con ese manto y esa veña de saberse protegido por alguien superior que iba a cubrir
algo que no se imaginaron que iba a tener un repudio y un rechazo mundial como fue el asalto a la embajada. La decisión de Noboa le va a costar muy caro al pueblo ecuatoriano y lo lamentamos como más, porque en vez de tener un presidente que proteja a su pueblo, por vanidad propia está exponiendo a su pueblo a las más graves sanciones que podrían darse a través de la irrupción de tratados internacionales, entre ellos uno de los más antiguos como es el Tratado de Viena, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero además el maltrato al personal diplomático. Lo que hemos dicho es ojalá las sanciones vayan directamente relacionadas a los tomadores de decisión, en este caso el presidente Daniel Noboa y las ministras que estuvieron a cargo de los operativos, especialmente la canciller y la ministra del Interior, que ahora se lavan las manos y dicen que ha sido decisión directa del presidente. Y otra de las muestras más claras de por qué afirmamos que esto fue acompañado por el Departamento de Estado es porque en pleno conflicto, cuando el Ecuador está ahora en la observación de los organismos internacionales frente a esta violación de tratados, pues resulta que pide permiso para irse a Miami a tramitar aspectos personales. Qué coincidencia que la fiscal general de la Nación, la causante y la promotora de la persecución, la que ha instalado las sentencias judiciales en contra de Rafael y de Jorge Glass, también esos días estaba en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, los mismos días coinciden la fiscal general y el presidente de la República después del escándalo del asalto a la sede diplomática. Así que no existen coincidencias en esto, es realmente evidenciar que fue una decisión errónea, torpe, improvisada y que estuvo muy bien cobijada y que ahora están desesperados porque no saben cómo van a cubrir los errores de esta decisión. En Ecuador hay un gran sector que ha rechazado esta medida, es decir, el otro día revisaba encuestas y en definitiva el 60% de los encuestados califican como no adecuada la decisión del asalto, es decir, están conscientes que ahí se agravió y se violentó una sede diplomática que no correspondía. Hay otro sector que prefieren opinar sobre el tema, obviamente, el desconocimiento propio del tema de los tratados internacionales y de la gravedad de lo que esto podría ocurrir. Y hay un sector que va a apoyar sí o sí, sea lo que haga Noboa, porque en Ecuador instauraron esta retórica del correísmo anticorreísmo. Las dos tienen su base muy fuerte, es decir, el correísmo está en un 30% inamovible, fluctúa un poco más, menos, etcétera, pero ese es el porcentaje, y el anticorreísmo está en un 20-25% inamovible. Estas son las dos fuerzas que se mueven y el resto queda en la mitad. Esta falsa retórica de correísmo, anticorreísmo ha llevado también a tener percepciones muy equivocadas sobre diferentes temáticas y una de esas es esta, es decir, hay un anticorreísmo. Que pase lo que pase en el país, si golpea a alguien de la Revolución Ciudadana, pues está bien, no importa nada más. Y ese es el sector que ahora está apoyando a Daniel Noboa. En el Parlamento entonces pasa algo que es una reconfiguración de fuerzas políticas. La Revolución Ciudadana dice de aquí en adelante vamos a hacer oposición tácita al gobierno de Daniel Noboa, venía pues apoyando ciertas normativas que podrían ser interesantes, ha generado mucha contradicción entre nosotros mismos como militantes, etcétera, pero al final nos declaramos en oposición, Pachacutic se declara en oposición, es decir, ya hay una suerte de refilamiento de la izquierda o el progresismo en contra de Noboa y una afirmación de los poderes de derecha a favor de Noboa. El problema es que él sigue teniendo en estas mayorías móviles, pues podría tener una mayoría parlamentaria aún en esta situación y en esta crisis. Eso es lo agravante de nuestro sistema político en este preciso momento. Tenemos también una crisis de representatividad política que evidencia justamente que esto se pueda dar. Entonces, en esas discusiones, pues lo que se espera en todo caso es que Daniel Noboa, que hasta ahora no ha dado una sola declaración sobre lo ocurrido en el asalto, sino más bien ha justificado el secuestro de Jorge Glass como asilado político, pero no ha explicado ni ha dado respuesta sobre el asalto y lo grave que significa esto para el sistema internacional. Nosotros lo hemos dicho porque en nuestro caso, si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, estuviéramos exigiendo que se tomen las medidas más drásticas para que esto no vuelva a ocurrir. Los organismos internacionales entonces por precautelar, porque además los tratados internacionales lo que buscan es la convivencia, son acuerdos de convivencia entre los estados.
Si dejan una ventana abierta en esas normas de convivencia, entonces quiere decir que lo que pasó en Ecuador puede pasar en cualquier lugar del mundo. Hoy estamos viendo el conflicto de avanzada de Medio Oriente. Cuando el Estado Islámico bombardea la embajada de Irán y ahora la respuesta de Irán frente al Estado Islámico, vemos las consecuencias en otra magnitud y en otro nivel. Es decir, no podemos llegar a que estos llamados de guerra puedan realmente convertirse en guerra. Y yo por eso valoro mucho la posición que ha tenido el gobierno mexicano frente al ultraje que ha hecho el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Decir, a ver, aquí vamos a hacer respetar nuestra soberanía, esto va a los organismos internacionales, porque lo que hizo el Ecuador es un ataque que pudo haber considerado frente a otro gobierno, no sé, se me ocurre el mismo Milei, otro tipo de respuesta. Y eso es lo que queremos evitar que pase en un futuro en cualquier lugar del mundo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en nuestro programa. Si usted o alguien de los que usted conoce, de la gente que usted conoce, piensa que el neoliberalismo nada más pegó en México, no. Déjeme decirle, usted lo debe saber bien, que es un mal multinacional, un mal mundial. Un mal que nos estamos sacudiendo con mucha dificultad. Pero ahí vamos. Eso mismo sucedió en Colombia. En Colombia también se están haciendo esfuerzos grandes por sacudirse el neoliberalismo, por quitar la profunda huella de un algo que nos ha hecho mucho daño. Y en la voz de los colombianos, con la experiencia de ellos, vamos a escuchar hasta dónde pudo llegar esta situación. Recordemos. Bueno, indudablemente la teoría neoliberal tuvo una afectación fundamental en la clase trabajadora. Primero porque el neoliberalismo siempre ha considerado que los sindicatos son distorsionadores de las reglas de mercado. Por eso han trabajado o para que desaparezcan o para que sean funcionales a sus intereses. Entonces lo primero que vemos son las consecuencias de lo que significó en la época de los años, estamos hablando de los 90 fundamentalmente, cuando empiezan a llegar todas estas teorías de la apertura económica en el caso de nuestro país, que fue llevada por el presidente César Gaviria por primera vez en la historia de Colombia. Esta teoría de la apertura económica pone sobre la base la importancia del libre mercado y sobre ello la restricción de todos aquellos factores que de una u otra manera afectaban. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se empezó una destrucción de derechos, es decir, un desarrollo del país sobre la base de la destrucción de los derechos de los trabajadores. Para esto se hicieron dos reformas, una reforma que es la Ley 50 del 90, que es una ley que hace los cambios muy importantes que afecta a derechos de la gente, como por ejemplo fue la retroactividad del pago de las cesantías. Se colocó también lo que es el salario integral, es decir, un salario que no tiene las prestaciones sociales. Y de esta manera se hicieron pérdidas de muchos empleos sobre la base de la teoría de la modernización estatal. Más adelante, en el año 2003, hay otra reforma que es la Ley 789. Esta Ley 789 del 2003, sobre la base de un objetivo económico que en este caso era buscarle alternativa a los dos problemas estructurales que tiene el país, uno en materia de empleo y el otro a la informalidad laboral. Entonces, en aras de un desarrollo de crecimiento económico, se recortaron nuevamente los derechos de los trabajadores. Esta ley tuvo un parágrafo que decía que si no se cumplían con las metas de empleo, que eran 600.000 nuevos empleos, entonces la ley se declararía nugatoria. Resulta que pasaron los tiempos, nunca se cumplieron las metas, pero a los trabajadores sí les quitaron, por ejemplo, se aumentó la hora, la jornada. Ya la jornada del día no era hasta las 6 de la tarde, sino que el día iba hasta las 10 de la noche. Y esto con un solo objetivo, quitar el recargo nocturno del 35%. También los sábados y los domingos y festivos en Colombia se pagaban al 100%.
con esta ley se recortaron al 75% y se abarató también el despido del trabajo sin justa causa, se abarató. Antes estaba en 45 días y se abarató notablemente, lo que era más fácil que a uno lo despidan que conseguir trabajo y que vincularse. Todo este proceso, en estos 32 años, los trabajadores, cada trabajador, según los promedios estudios económicos, dejó de percibir 30 millones de pesos. Y esto pues tú multiplica por 9 millones de trabajadores, esto realmente disminuyó el valor adquisitivo de los salarios y destruyó los derechos que antes se habían conseguido. Pues este gobierno lo que está trabajando es eso, es volver a la justicia laboral. Cuando hablamos nosotros de justicia social, en esa dimensión hablamos de la justicia laboral, que tiene una dimensión distinta para el trabajo. No solamente es el aumento o el incremento de los salarios, la generación de empleos, sino que tiene una dimensión de libertad, una dimensión de democracia y una dimensión de justicia. Es decir, los trabajadores tienen que verse como un sistema de pesos y contrapesos que fortalece la democracia de un país. Nosotros tenemos hoy una afiliación sindical que solamente es el 4%. Es decir, Colombia sufrió una gran estigmatización del movimiento sindical, tanto que llegó a ser catalogado en la OIT como una de las profesiones más peligrosas del mundo para ejercer en Colombia. Y esto implicó que la Comisión de la Verdad, después del conflicto y del acuerdo con las FARC, esta Comisión de la Verdad recaudó 15.462 hechos victimizantes sobre el movimiento sindical. Estos hechos han hecho justamente que en el Ministerio del Trabajo estén hoy los elementos de reparación colectiva del movimiento sindical. Y nosotros hoy estamos con ellos trabajando una ruta de reparación donde tenemos no solamente la parte económica, física, sino la parte simbólica. Lo más importante en una ruta de reparación en este caso es que en cualquier lugar de nuestro país pueda fundarse un sindicato y puedan tener negociación como tal. O sea, el neoliberalismo ha sido nefasto en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Si las organizaciones se rompieron, se quebraron. Muchas organizaciones desaparecieron, se debilitaron totalmente, muchos de nuestros líderes fueron asesinados. Y se prostituyeron los que no. Claro, y los otros que no fueron esto, pues fueron cooptados para poder, como una manera también de sobrevivir. En Colombia, después de décadas y alguien podría decir incluso de siglos de la posibilidad de tener gobiernos populares, gobiernos que representen efectivamente los intereses del pueblo, de convertir todo ese acumulado de desesperanza, de dolores, por la guerra, por el conflicto armado y por supuesto por la desigualdad. No perdamos de vista que Colombia es hoy incluso todavía el país más desigual del planeta y en esos términos logramos convertir todo esto en una fuerza de esperanza y transformadora para construir un proyecto nacional y regional distinto. Y coincide esta etapa de la historia colombiana justo con la posibilidad de que en México también su pueblo haya resuelto una transformación profunda y eso justo propicia las condiciones para que la relación entre nuestros países sean las más profundas en la historia contemporánea que se haya registrado hasta ahora. En esos términos, el presidente Petro y el presidente López Obrador constituyen hoy un eje precisamente que frente al proyecto de desintegración regional que avanza con acciones tales como las que vimos, por ejemplo, en la Embajada Mexicana en Ecuador, o como las que vemos cada vez que hay declaraciones por parte de presidentes altamente dogmáticos y sectarios como el presidente de Argentina. En esos términos, ante esas posibilidades, incluso la victoria electoral de la extrema derecha en las elecciones en la Unión Europea, cobra mucho más valor el eje construido entre Colombia y México de una colaboración por una transformación profunda en la región, de superar el neoliberalismo y construir, por supuesto, la paz en el mundo a partir no solamente del rechazo de las opciones bélicas en el mundo, sino, por supuesto, del desarrollo en nuestros territorios. Es por eso que es una coincidencia histórica
histórica más que grata para nosotros. Nosotros vimos la victoria del 2018 del presidente López Obrador con mucha esperanza. En ese momento también estábamos nosotros en campaña y a través de lo que nosotros logramos documentar como un ejercicio de fraude electoral, cercenaron la posibilidad de que llegáramos al gobierno el mismo año que el presidente López Obrador iba a asumir aquí los destinos y las riendas de México. Sin embargo, pues 4 años después llegamos a nuestro momento histórico, el de cambio en Colombia, y por supuesto que no lo hemos desaprovechado. En Estados Unidos triunfó Donald Trump y el mundo se sintió amenazado. Y hemos analizado de muchas maneras el triunfo de Trump, pero ¿realmente Trump es el peligroso? ¿O a lo que le tenemos que tener muchísimo cuidado es a una sociedad, a la sociedad de Estados Unidos, a esta sociedad que yo creo, permítame usted hacerlo con mucho respeto hacia la sociedad de los Estados Unidos, que me parece que está enferma, me parece que está mal. Una sociedad que elige a un convicto como su presidente, como su representante, lo único que nos dice es que ellos no son o están tan enfermos como la gente a la que acaban de elegir. Por eso el mundo, en general, tiene miedo de Trump, mucho miedo de lo que pueda hacer. Pero Trump no es el último o el único culpable. Debemos de analizar qué pasa en la sociedad de los Estados Unidos. ¿Qué enfermedad está allá? ¿Y cómo es posible que hayan dado un voto a favor de una gente que sus propios jueces condenaron? ¿Cómo puede ser? De todo esto y de otras acciones en Estados Unidos nos habló David Brooks. Déjeme recordarlo con usted. ¿Cómo analizar que la mayoría de los que fueron a votar, ¿no? Por lo menos 71 millones de personas votaron por un candidato que prometió perseguir a sus enemigos políticos, emplear las Fuerzas Armadas contra sus propios ciudadanos si son disidentes, impulsar la mayor deportación masiva, según él, en la historia, ¿no? Que incluye construir campos de concentración, anular los derechos de las mujeres y otros, ¿no? Y amenazar a todos, incluyendo sus aliados como México, de someterse a sus demandas, ¿no? Y además enviaron a un señor, como empecé, convicto de delitos de fraude, de incitar un golpe de Estado, o sea, un golpista y un abusador sexual. O sea, ¿no? Y el voto es evangélicos, cristianos, todo, pero lo que más sorprende, Miguel Ángel, es el voto latino, ¿no? Es un 45% según datos de encuestas a boca de casilla, 45% del voto latino se fue con Trump. Ganó toda la franja fronteriza con Texas, en Texas. O sea, todos esos pueblos latinos que son mexicano-americanos, o sea, esos no son puertorriqueños ni cubanos, son mexicano-americanos, se ganó toda esa franja de Texas, ¿no? Es algo que jamás se había visto. Reiteró que va a imponer aranceles sobre México de hasta 100% si es necesario, si México no toma medidas para frenar el flujo migratorio, no solo de mexicanos, sino de todo, desde la frontera sur. Con México es mucho más difícil porque es parte de una política doméstica. O sea, para él lo de migración y lo del narco no es un asunto internacional, es un asunto doméstico, y él colocó eso al centro del mensaje de su campaña. Lo único que frena esto, según algunos, es de que las consecuencias económicas de hacer tal cosa son
terribles para las grandes empresas de Estados Unidos, para los cultivadores, para los que tienen maquila, etcétera. Todo esto tiene un contrasentido. Trump no es candidato, no es representante de un partido, es un él lo que sucedió es que es parte de un movimiento que él mismo nombró, MAGA, Make America Great Again. O sea, él representa otra cosa. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de, en términos clásicos, qué es lo que está sucediendo. Por un lado, es el fin de lo que existía, porque es lo que quiere la gente. ¿Quién sabe qué piensa que va a suceder? ¿No? Y lo otro es, y las contradicciones son enormes, o sea, pero estás votando por una cosa que quieres que rompa lo que hay y también es un síntoma, no es la causa, pero es un síntoma del deterioro político, social de este país y de este imperio. No es que todos salieron a votar por Trump, sino el voto que esperaban los demócratas no apareció. La gente decidió no votar en lo que tú dices, o sea, en protesta por las guerras. Pero también tenemos que hablar de otro fenómeno raro, ¿no? O sea, este es un país que ha estado en guerra durante las últimas, por lo menos 24 años, ¿no? O sea, toda la nueva generación que nació en el 2000 ha vivido guerra todo el tiempo, desde Irak, Afganistán, las guerras pequeñas, constantes, no tan pequeñas para la gente que vive ahí, en Siria, y síguele. No es de que haya un alto costo de vidas gringas, o sea, en eso, pero sí es una cosa donde ha sido incesante y con la justificación de la guerra contra el terror y todo eso. Trump prometió que va a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, decía en sus debates y en sus veremos. Una vez más, insisto, no es un voto necesariamente pro-Trump ni pro-fascista, pero es lo que tú decías, sí es un grito diciendo ya basta. Bien, quiero darle las gracias primero que nada por haber estado con nosotros, por haber sido testigo de cómo este programa que ha estado con ustedes de Congreso TV, en un proceso en el que iniciamos con la idea de darle a usted la información precisa de lo que podía suceder en el proceso electoral. Después, al término de esto, después de que fuimos testigos, después de que llegamos al día del juicio, transformamos nuestro programa. Lo cambiamos un poco para acoplarnos a la idea de la transformación y para ir en una cuestión diferente, para estar al lado de usted. Y ahí entonces, y aquí, iniciamos discrepancias. Hoy pretendemos seguir con usted y pretendemos seguir discrepando con los que quieren hacer de México algo irrepetible, una desgracia. Con ellos discrepamos, con usted estamos al lado. Gracias una vez más por estar aquí en Congreso TV y conmigo, Miguel Ángel Velázquez, que le da las gracias una vez más.